Revelado. El inesperado gasto de una maid que transformó el corazón de un billonario en 5 días. Valentina se detuvo al cruzar el umbral de la mansión, un imponente edificio que parecía custear secretos y forjar barreras invisibles. A sus 27 años, su corazón latía con sueños de grandeza, a pesar de esa cálida sensación de pertenecer a un mundo completamente ajeno. Desde niña, su madre le había enseñado que la dignidad radica en el esfuerzo, pero en ese lujoso entorno, el desdén por los de abajo se sentía en cada mirada despectiva de los empleados de alto rango. Valentina tragó saliva, sintiéndose como un pez fuera del agua. La elegante decoración, el susurro de lujo en cada rincón, la hicieron cuestionar si realmente podría encontrar su lugar allí. Los primeros días transcurrieron entre tareas interminables y la constante presión de demostrar su valía. La intensidad de sus emociones oscilaba entre la determinación y la desesperación. Aún así, el eco de los consejos de su madre la sostenía. Valentina, el trabajo duro siempre tendrá recompensa, se repetía, intentando disimular la inquietud que dominaba su mente, y su aliento se tornaba irregular por momentos. Entonces, el caos de un error en la compra de víveres cambió todo. La suma excedía las cuentas, y Valentina, arriesgando sus escasos ahorros, decidió pagar la diferencia. Ese gesto desinteresado provocó miradas de incredulidad y murmullos en la mansión. Realmente había hecho lo correcto. La ansiedad empezó a invadir su pecho y se preguntaba si había subestimado el coste emocional de su nobleza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión con Alejandro, el billonario, se volvió inevitable. Su vida era un torbellino de contratos y reuniones, pero tras esa fachada imperturbable, Valentina percibía una profunda soledad, algo que la invitaba a acercarse y conocer lo que ocultaba. Cada conversación era un pequeño destello de esperanza en medio de la frialdad que lo rodeaba, pero a medida que los días avanzaban, el miedo se entrelazaba con sus sueños. Valentina sabía que con cada sonrisa surgía un dilema. ¿Podría mantener esa chispa en un entorno donde la pobreza era un estigma? La presión aumentó con la llegada de Ricardo, un amigo de Alejandro que irrumpió como un huracán. Su arrogancia y críticas desmantelaron la burbuja de complicidad entre ellos. «Una empleada más», murmuró con desgano, y Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente albergaba dudas. ¿Acaso Alejandro la veía así? La angustia la invadía, y, entre respiraciones entrecortadas, la desconfianza asomaba. Tantos mundos separados y su corazón deseoso de cruzar esa línea invisible. Pero, ¿cómo? ¿Era ese amor posible en medio de tan opuestas realidades? La cena se aproximaba, y con ella la posibilidad de una confrontación que podría cambiarlo todo. El pálpito de Valentina resonaba en su cabeza, cada latido un recordatorio de que la lucha por su dignidad apenas comenzaba. En un instante de clarividencia,
Supo que las decisiones que tomaría definirían no solo su vida, sino la de aquel hombre en quien había comenzado a creer. Mientras las luces de la mansión titilaban, la tensión era insostenible y la pregunta crucial quedó flotando en el aire. ¿Podría su amor desafiar las normas impuestas por la sociedad? En algún lugar, entre sombras y coraje, Valentina aguardaba la respuesta que podría marcar un cambio irreversible en sus vidas. La cena transcurrió en un ambiente enrarecido, con risas artificiales que cubrían la incertidumbre que flotaba en el aire. Valentina, ubicada entre las sombras de la mesa, observaba a Alejandro interactuar con sus invitados, su magnetismo luminoso destacando en medio de la oscuridad de comentarios superficialmente agradables. Sin embargo, al mirarlo de cerca, Valentina sentía que detrás de su sonrisa encantadora se escondía un mar de angustia y desconsuelo. Cada vez que miraba a Ricardo, su rostro se tornaba rígido. El desprecio que sentía por ella era palpable. La manera en que la descalificaba frente a sus amigos le hacía cuestionar su lugar en ese mundo. El escalofrío de la inseguridad se apoderaba de ella cuando su mente se repetía la misma pregunta. ¿Merecía realmente pertenecer a esta vida? ¿O estaba condenada a ser siempre una empleada más? Después de la cena, Valentina decidió que era tiempo de confrontar su miedo. A solas en la cocina, comenzó a limpiar y preparar todo para el día siguiente. La rutina la calmaba, y en medio del clamor de cacerolas y bandejas, se permitió un momento de reflexión. El amor que sentía por Alejandro era real, pero también un riesgo aterrador. A veces se preguntaba si él podría dejar de verla como solo una sirvienta. Pero ese thought no le permitía renunciar a la lucha por su dignidad. Algunas noches, cuando el silencio caía sobre la mansión, Valentina se sentaba sola, analizando su vida. En el silencio, introspecciones profundas salían a flote. Debo ser más que una simple ayudante, más que un mero pasatiempo para él, se repetía. Ese amanecer, la idea de ser verdaderamente una parte igual del mundo de Alejandro, resonó con más fuerza. Era un momento crucial. La próxima vez que él la mirara, debía mostrarle su valía, que ella no era solo un corazón enfocado en su amor, sino una mujer en plena búsqueda de su propio empoderamiento. Esa determinación la llevó a repensar su trabajo. No podía ser solo una mano que lavaba platos o una sombra que organizaba armarios. Decidió explorar su creatividad a través de la cocina, experimentando con recetas que reflejaban su herencia y orgullo como mujer latina. Cada plato preparado se convirtió en una expresión de su historia, pero también en un acto de resistencia contra la percepción que otros tenían de ella. Los grandes eventos de la mansión se convirtieron en su escenario. Por primera vez, Valentina vio su creación como una forma de dialogar, no solo como un medio de subsistencia. Las reacciones de los invitados eran diversas, pero cada cumplido encendía una chispa de autoconfianza en su interior. Alejandro, cada vez más atraído por su arte culinario, comenzó a buscarla con más frecuencia, compartiendo largas charlas en la cocina. En esos momentos, el espacio se llenaba de promesas que iban más allá de las barreras sociales. A medida que su relación profesional con Alejandro se profundizaba, Valentina se dio cuenta de que había nacido en ella una necesidad de mostrar su fortaleza, hacer una elección entre esconder su luz o dejarla brillar,
se tornaba cada vez más urgente. Las sombras del pasado seguían acechando. La lucha de su madre por sobrevivir frente a la pobreza y la descalificación que la sociedad había transmitido de generación en generación. La transformación que estaba experimentando no era solo personal. Había comenzado a influir en la percepción de las personas a su alrededor. Las dinámicas en la mansión cambiaron lentamente y con ello su posición. Cada día que pasaba, Valentina se sentía más cerca de descubrir no solo el amor que sentía por Alejandro, sino también el amor por sí misma. Era un camino rocoso, pero sabía que el primer paso era reconocer su propio valor. Al mismo tiempo, el viento de cambios trajo la revelación de que su lucha no había hecho más que comenzar. La llegada de una inesperada visita le dio un giro oscuro a su historia. Ricardo no estaba dispuesto a dejar que su arrogante desprecio se desvaneciera tan fácilmente. En su mirada había una amenaza que hizo que Valentina cuestionara todo lo que había logrado hasta ahora. Desde el fondo de su corazón, Valentina sintió que estaba a punto de enfrentar el mayor dilema de su vida: elegir entre permitir que el miedo la paralizara o tomar las riendas de su propia narrativa. Sin embargo, en el resplandor de esa revelación, supo que también era un instante de empoderamiento en su viaje personal. Ahora, la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Estaba dispuesta a luchar por su futuro, desafiando no solo a un adversario, sino a los miedos que había llevado consigo tanto tiempo? El eco de las decisiones aún estaba por hacerse sentir, mientras las sombras se acercaban. Con una mirada firme, se preparó para la confrontación que sabía que llegaría, entendiendo que la noción de amor y dignidad se entrelazaba más profundamente de lo que jamás imaginó. Valentina sintió cómo su determinación se electrizaba ante el eco de sus pensamientos. Ya no podía permitirse ser la observadora silenciosa ni la sombra en la vida de nadie. La provocación de Ricardo pulsaba en su pecho como un tambor de guerra. No podía dejar que su desprecio anidara en su mente y la persuadiera a retroceder. Necesitaba construir su realidad, empezar a esbozar su futuro con cada acción. Con cada plato que preparaba en la cocina, se sentía menos como una empleada más y más como una artista consumada. Comenzó a experimentar con ingredientes que evocaban su infancia, mezclando tradiciones que sus abuelos habían transmitido, fusionando sabores que hablaban de sus raíces. Cada detalle, desde la presentación hasta la selección de los elementos, se convirtió en un reflejo de su historia y de su empoderamiento. La cocina dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se transformó en su santuario. La atención que Alejandro le prestaba durante esas noches de trabajo intensivo era inusual y reconfortante. De repente, sus conversaciones se tornaron más profundas. Sus miradas se cruzaron en un nuevo nivel de intimidad. Él comenzaba a admirar más que su habilidad culinaria. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que iba más allá de lo físico. Su segunda piel, que era la confianza que emanaba. Pero la sombra de Ricardo no se disipaba. Un día, Valentina se encontró con él después de una cena elegante. La indiferencia que había aprendido a proyectar en su presencia se vio desbordada cuando él se acercó, susurrando insinuaciones sobre sus lugares. Era una táctica de intimidación, un recordatorio que pretendía arrastrarla de vuelta a la insignificancia.
Su mirada severa y burlona desgarró la postura robusta que había construido. —¿Qué crees que eres, Valentina? No olvides quién eres en realidad —murmuró. Sus palabras aterrizaron como una piedra en un estanque. Valentina sintió que la vergüenza se alzaba como un tsunami, intentando ahogar su reciente sentido de logro. Sin embargo, en aquella turbulencia, hizo una elección consciente. En lugar de encogerse, alzó la cabeza. A esos ojos fríos les ofreció una mirada que decía: «¡No más!». Ese valiente momento coincidió con una llamada inesperada de una amiga de su pasado. Era Clara, una chef reconocida que había sido su mentora en los primeros días de su carrera culinaria. La voz de Clara resonó con fuerza. «Valentina, necesito tu ayuda en el festival gastronómico. Estoy organizando una demostración culinaria y creo que eres perfecta». La propuesta la atrapó por completo. Era una oportunidad para mostrar su talento en un escenario mayor, para desafiar no solo las expectativas de los demás, sino su propia percepción de lo que podía alcanzar. Temió rehuir otra vez, como si fuera la Valentina de antes, pero en lugar de tristeza, se vio envuelta por la emoción. Sabía que debía arriesgarse, debía saltar hacia su nueva vida. Convenció a Alejandro de que la apoyara en este viaje. La conexión que habían cultivado se convirtió en su mejor respaldo. Él revisó su tiempo, animándola a preparar algo único que fusionara sus raíces con el mundo moderno. Trabajaron largas noches, planificando el menú y ensayando. En el proceso, su vínculo se profundizaba. Valentina se dio cuenta de que no solo estaba transformando su futuro profesional, sino también comenzaba a influir en la percepción que Alejandro tenía de ella. Nunca había tenido el papel protagónico en su vida, pero lo sentía ahora, palpitante y vibrante. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del festival, las amenazas de Ricardo continuaban acechando. No podía evitar sentirse inquieta. La sombra de su desprecio seguía cernida sobre su vida de manera opresiva. La decisión de presentarse en esta vitrina pública se tornó doblemente desafiante. Valentina sabía que este evento podría ser el pilar que sostuviera su futuro, pero su corazón latía con la incertidumbre. La siguiente semana culminaría en una confrontación inevitable entre su luz recién descubierta y sus viejos demonios. Con el festival acercándose, se sintió vibrante, pero también consciente de que la verdadera batalla acabaría de revelarse. Con las metas definidas, un aire de desafío sopló a su alrededor, dejando en el aire la pregunta: ¿podrá Valentina sostener su luz ante la tormenta que se avecina? Su futuro estaba al borde de lo incierto, y cada paso se sentía como una decisión clara en la búsqueda de su destino. La semana previa al evento se deslizó como una sombra inquieta sobre Valentina. Cada día, la mezcla de entusiasmo y ansiedad se intensificaba. Las horas dedicadas a la cocina se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía despojarse de la presión que la rodeaba. Al cortar los ingredientes, sentía que cada anhelo y cada miedo se traducían en cortes precisos por su cuchillo. La cocina no solo era su arte, era su terapia. Sin embargo, las noches se volvían más largas y solitarias. Las conversaciones con Alejandro, aunque significativas, no lograban disipar del todo el eco de las palabras de Ricardo. A veces, el recuerdo de su risa burlona resonaba en la mente de Valentina. Esa inseguridad que había creído superada hacía poco resurgía como un fantasma,
retando su renovada comprensión de la confianza. Alejandro, por otro lado, parecía percibir su lucha interna. Durante una de sus sesiones de ensayo, mientras Valentina explicaba su visión sobre el plato que deseaba presentar, él interrumpió con un tono significativo. «Valentina, tienes que dejar atrás esos fantasmas. Este es tu momento. No lo desperdicies». Sus palabras resonaron, pero también la confrontaron. Ella nunca había entendido del todo su propia fuerza, la brillantez de su creatividad. Con la presión del evento en el horizonte, comenzó a poner en práctica una estrategia. Se sentó cada mañana para escribir sus pensamientos, construir su narrativa personal, una historia que encapsulaba no solo su carrera, sino su identidad actual. Con cada palabra aumentaba su determinación. «Soy una chef, no una sombra», se repitió constantemente. Valentina decidió que la presentación no sería solo una muestra de su arte, sería una declaración de autonomía. En lugar de enredarse en la necesidad de aprobación ajena, empezaría desde su esencia. Al integrar ingredientes que evocaban su historia familiar, cada plato se transformaría en un homenaje a quienes vinieron antes que ella y a quienes la habían apoyado, como Clara. Un día decidió experimentar con un viejo platillo de su abuela, una receta que nunca había tenido valor en su vida profesional. El día que se alistaron para practicar el plato, la cocina se iluminó con un ambiente energético. Mientras mezclaba los sabores, sentía el vínculo con su abuela más fuerte que nunca. Era como si la transgresión de generaciones estuviera manifestándose en ella. La historia se tejía con cada movimiento, cada trozo de carne y verdura, convirtiéndose en una sinfonía de sentidos. Sin embargo, el día del evento llegó con la bruma de ansiedad más densa. Antes de que el telón de fondo finalmente se alzara, recibió un mensaje de Ricardo, destinado a romper su confianza. «Espero que no olvides tu lugar, Valentina. Nadie te ha olvidado». Esa cruel nota la golpeó de lleno, y el miedo casi la paraliza por unos segundos. Pero entonces recordó su mantra escrito, su transformación. No iba a permitir que el pasado definiera su presente. La luz brillante del escenario la deslumbró mientras tomaba el micrófono. La multitud parecía una extensión infinita de caras, y su corazón latía a 1000 por hora. Un profundo suspiro la calmó momentáneamente. La mirada de Alejandro, situada en la primera fila, le ofrecía un ancla emocional. Pero cuando comenzó a hablar sobre su plato, sus raíces y la esencia de su familia en su cocina, el murmullo de la multitud comenzó a desvanecerse. Valentina se sintió ligera, como si cada palabra estuviera cosiendo su historia y su verdad. En ese momento de vulnerabilidad, comprendió que había llegado a un cruce donde su valor ahora se medía no solo en lo que ella ofrecía, sino en lo que había decidido rechazar: el miedo. Cuando todo terminó, la ovación resonó en el recinto, un sonido que, a pesar de su magnitud, no podía borrar las dudas. La incertidumbre del futuro aún latía en su interior, pero Valentina comprendía que había dado un paso decisivo hacia la autoafirmación. La satisfacción del deber cumplido era profundamente personal. Sin embargo, el último mensaje de Ricardo aún no había logrado ser borrado de su mente. Había llegado el momento de enfrentarlo. La decisión de su próximo movimiento estaba más cerca que nunca, y comprendió que una batalla no se gana solo con talento, sino también con una voluntad renovada. Mientras bajaba del escenario,
sintió que otra tormenta se estaba gestando. Un universo de posibilidades se murmuraba en su mente. La pregunta que la acompañaba era clara. ¿Qué enfrentamiento debía estar lista para enfrentar y qué demostraría realmente su crecimiento? La noche había comenzado y el desenlace estaba al acecho. Valentina salió del escenario con una mezcla de satisfacción y desasosiego. Aunque los aplausos aún resonaban en su mente, la sombra del mensaje de Ricardo se cernía sobre su ánimo. La multitud podía haberla aclamado, pero sus palabras dejaron una marca que no podía ignorar. Mientras se movía entre las luces parpadeantes del backstage, sintió que la euforia del momento se desvanecía lentamente y una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Los días siguientes dedicó horas a reflexionar sobre su camino. La cocina se convirtió en un campo de batalla, donde luchaba contra el eco de las palabras de Ricardo. Cada vez que un ingrediente caía en su mesa, cada vez que un cuchillo deslizaba sobre la superficie, Valentina enfrentaba no solo la creación culinaria, sino también el desafío de su propia inseguridad. La tensión en su interior era palpable. Había derribado un muro, pero el camino hacia su verdadero yo aún estaba repleto de escombros. En el silencio de su cocina, comenzó a escribir con mayor fervor. No solo se trataba de su carrera, se convertía en su diario personal. Las anotaciones se transformaron en una salida catártica, un espacio para explorar su voz y su postura. Estaba determinada a no permitir que el miedo definiera su narrativa. No soy una sombra, se repetía cada mañana, como un mantra que llenaba su pecho de valentía. La escritura se convirtió en un acto de resistencia. Era su forma de enfrentarse a los recuerdos de un pasado arrastrado por la inseguridad. El vínculo con su historia familiar también se fortalecía. Un día, mientras recordaba a su abuela, un destello de claridad la iluminó. Decidió que no solo iba a revivir recetas, sino que cada plato que creara sería un diálogo visual con sus raíces. La cocina se convertiría en un homenaje vivo, llevando sus recuerdos a la mesa. Al mezclar los sabores de aquel viejo platillo familiar, sentía que su abuela sonreía desde algún lugar, validando su viaje y recordándole que la confianza también radica en la autenticidad. Cada nueva creación se acompañaba de un ritual. Documentaba cada paso, cada sentimiento, cada serie de intentos y errores. Esa disciplina la mantenía conectada consigo misma, permitiéndole no solo crecer como chef, sino también como persona. A través de cada receta se redactaba una nueva versión de Valentina, una más audaz y auténtica. La búsqueda de sabores se transformó en la búsqueda de su identidad. Sin embargo, la sombra de Ricardo era persistente. Un día, tras una jornada de intenso trabajo, decidió que había llegado el momento de confrontarlo. No podía permitir que su voz continuara resonando en su mente. Llamó a Alejandro, buscando su consejo. Él, siempre firme y comprensivo, la animó a que no solo fuera a la confrontación con claridad en su mensaje, sino también con la disposición de escuchar. La confrontación no solo revela la verdad, Valentina, también muestra tu fuerza, le dijo. Esa noche, mientras preparaba una cena para dos, Valentina se sintió extrañamente empoderada. La cocina era su campo de batalla, y con cada movimiento se armaba de valor. La simplicidad de los ingredientes se transformó en un festín que pretendía no solo deleitar, sino también hablar su verdad.
Sabía que la cena no sería solo un acto culinario, sino una antorcha iluminando su camino hacia la resolución. Al día siguiente, envió un mensaje a Ricardo para concertar una reunión. Su corazón palpitaba al pensar en la inminente confrontación. La decisión había sido tomada y sabía que eso representaba un paso crucial. Por primera vez, estaba decidida a dejar su historia atrás de manera definitiva. La lucha no era solo contra él, sino por la libertad de vivir plenamente su verdad. En el camino hacia su encuentro, una sensación de adrenalina la invadió. La pregunta constante en su mente: ¿estaba verdaderamente lista para lo que se avecinaba? La noche se acercaba, y el momento de revelarse, de ser auténtica ante sus propios demonios, estaba al alcance. Tal vez la mayor revelación no era solo lo que le diría a Ricardo, sino el descubrimiento de quién era realmente Valentina. ¿Sería capaz de salir victoriosa de esa confrontación y, sobre todo, sería capaz de presenciar el poder de su transformación? La puerta de la confrontación estaba a punto de abrirse. Valentina llegó al café donde había acordado encontrarse con Ricardo, su mente aún bullendo con una mezcla de anticipación y nervios. Las elecciones de su día a día ahora se reflejaban en cada paso que daba. La decisión de enfrentar a Ricardo no solo era un acto de valentía, sino una afirmación de su compromiso con su propio crecimiento. Se sentó en una mesa apartada, situada estratégicamente para observar cada movimiento que ocurría a su alrededor. Necesitaba un momento para respirar y centrarse. Miró por la ventana, su vista perdida en el bullicio ajeno. La vida continuaba su curso mientras ella se encontraba en una encrucijada. La cocina, su refugio, le había enseñado a buscar su propia voz a través de la chispa de la creatividad. Cada nueva receta, cada palabra escrita en su diario, se había convertido en un ladrillo en la edificación de su autoestima. Ahora, frente a la inminente confrontación, los cimientos se sentían más sólidos, pero aún había resquicios de duda que provocaban en ella un profundo desasosiego. Al mirar su reloj, la hora acordada se acercaba, y con ella la necesidad de confrontar al hombre que había proyectado su sombra sobre su carrera. Se preguntaba por qué había dejado que las palabras de Ricardo pesaran tanto en su vida. Después de todo, él no podía definir lo que podía lograr. Pero ese pensamiento no era suficiente para acallar sus inseguridades. Cuando Ricardo llegó, su presencia fue como un destello de recuerdo, evocando la sensación de antipatía que había cultivado hacia él. Se saludaron con un abrazo formal y ocuparon sus asientos. Valentina sentía el aire cargado de tensiones no resueltas. El aroma del café parecía resaltar el contraste entre la ligereza de lo cotidiano y el peso de su misión. «No sabía si vendrías», dijo Ricardo, abriendo la mesa a la conversación. «No sabía si podría», respondió ella, sintiendo cómo cada palabra resonaba con una sinceridad que era casi liberadora. Las horas que había pasado preparando su mente para este momento comenzaban a dar frutos. La charla empezó en un tono superficial, pero Valentina sintió que debía ir al grano. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para abordar la raíz de su malestar. «Ricardo, tus comentarios sobre mí en el pasado me han afectado más de lo que creí posible. Es hora de que comprendas que no soy la persona que fuiste tú quien definió», afirmó
con un tono firme que sorprendió incluso a ella misma. Ricardo se quedó en silencio, pero los parpadeos de sus ojos indicaban una mezcla de confusión y desdén. Valentina, llena de determinación, continuó. He trabajado duro para no ser vista como tu proyección. He tenido que hacer un viaje dentro de mí misma para descubrir quién soy realmente, más allá de tu opinión. Las palabras, aquellas que una vez habían sido mordaces en su mente, ahora fluían con transparencias. Valoraba cada sílaba, al punto de que su voz se volvió más clara. Ricardo respondió, aunque interrumpió con argumentos sobre su superioridad en el campo. La reacción de Valentina fue instantánea. Se dio cuenta de que sus inseguridades estaban vestidas de una confianza falsa que él había proyectado en ella. «Ya no quiero ser parte de tu narrativa», sentenció, sacando a relucir una autoconfianza que había cultivado en su proceso de evolución. Valentina sintió una oleada de empoderamiento. Finalmente, había comenzado a despojarse de la influencia que él ejercía sobre su vida. Pero, incluso mientras el diálogo se intensificaba, Valentina sabía que era más que una simple confrontación. Era un acto de transformación. La adversidad de la conversación la había empujado a descubrir no solo su voz, sino a definir su propósito con claridad. El mensaje que quería enviar no era solo para Ricardo, sino para ella misma. El verdadero poder reside en la autodefinición, y en ese instante estaba reclamando su historia. Al despedirse, una extraña mezcla de liberación y ansiedad se apoderó de ella. Había enfrentado su pasado, pero ahora debía lidiar con las repercusiones de su creciente audacia. Era un nuevo capítulo, pero también una nueva pregunta. ¿Cómo utilizaría esa fuerza en su cocina, en su arte? Mientras caminaba hacia su hogar, el sonido de sus pasos resonaba con un nuevo ritmo, un compás donde solo ella dictaba la melodía. Pero ¿quién era esta nueva Valentina, realmente? ¿Y qué platos elaboraría en este nuevo capítulo de su vida? La incertidumbre la perseguía, pero en esa persecución encontró la promesa de la creación. Valentina llegó a casa y se dirigió directamente a la cocina, su santuario, donde cada ingrediente cobraba vida a través de su toque. Tenía una idea pulsando en su mente, un nuevo plato que encapsulara su transformación personal. Aquella conversación con Ricardo había despejado la bruma de dudas que la envolvía. Sentía que había dado un paso crucial, no solo ante él, sino también ante su propio criterio. Cada cuchillo, cada olla y cada especia le parecían compañeros en esa nueva travesía. Sin embargo, el eco de ciertas palabras de Ricardo aún resonaba en su mente, como un murmullo persistente que intentaba desviar su fuerza. «No eres lo suficientemente buena», había dicho en otro tiempo, pero ahora, con los brazos rodeando la masa de un pan recién hecho, supo que tenía el poder de reescribir esa narrativa. Comenzó a trabajar en una nueva receta, una combinación de sabores que reflejaba su historia y su crecimiento. La mezcla de ingredientes no solo era un ejercicio técnico, sino una metáfora de la amalgama de experiencias vividas. La masa se volvía suave bajo sus manos, y mientras la amasara, recordaba momentos de frustración y dolor, pero también de implementación y aprendizaje. Era como si cada golpe de su puño enviara un mensaje claro a su subconsciente. «Estoy aquí y no voy a caer». El aromas eran intensos y envolventes, un preludio a una creación que anhelaba ser inolvidable. En cada paso se sentía más capaz.
Presentar la obra final no significaba solo alimentar el cuerpo, sino nutrir su espíritu. Con esta receta pretendía celebrar su autodescubrimiento y la fuerza de su voz. Mientras el pan se horneaba, Valentina dedicó tiempo a reflexionar sobre su futuro. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado a Ricardo, había un desafío más grande por venir: el mundo externo, el competitivo mundo culinario. Tenía que salir de la sombra del pasado y hacer un nombre por sí misma. La idea de participar en un concurso local de cocina surgió en su mente. Era la plataforma perfecta para demostrar sus habilidades y, más importante, su autenticidad. La mañana siguiente, después de dormir con la emoción burbujeando en su interior, decidió que iba a inscribirse en el concurso. No sería solo una prueba de su talento, sino una oportunidad para salir al mundo con su propia historia, su propia voz. La adrenalina la invadió mientras completaba la inscripción en línea, su corazón latiendo al compás de una promesa. Sin embargo, en el fondo, algo la molestaba. La sombra de Ricardo seguía presente, un recordatorio de la energía negativa que había dejado atrás, pero que aún podría acecharla. Esa ansiedad se transformó en motivación, impulsándola a preparar su presentación para el concurso con pasión desbordante. Quería demostrarle no solo a él, sino a todo el mundo que había más en ella que sus limitaciones autoimpuestas. El día de la competencia se acercaba rápidamente y Valentina se encontraba entre la emoción y el pavor. Cada vez que recordaba lo que le había sucedido con Ricardo, una mezcla de energía renovadora y miedo la envolvía. Él había estado allí, desestimando sus ideas y su trabajo, pero ese pasado ya no la definiría. Mientras daba los últimos toques a su receta, una idea inquietante le atravesó la mente. ¿Y si Ricardo se presentaba al mismo concurso? La posibilidad la retó, pero no la desanimó. Aquella duda se convertiría en su motivación para sobresalir. Con el concurso a la vuelta de la esquina, Valentina necesitaba afianzar no solo su platillo, sino también su mentalidad. La cuestión gravemente importante era clara. No iba a permitir que nadie, ni siquiera su historia anterior, influyera en su camino. El momento de brillar estaba por llegar, y la pregunta persistía en el aire. ¿Podría realmente demostrar al mundo quién era más allá de los ecos de su pasado? Valentina despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, iluminando su cocina como si el universo estuviera apoyando su lucha interna. Era el día del concurso, y el zumbido de nervios y anticipación llenaba cada rincón de su ser. Se levantó rápidamente, su mente activa y enfocada. Este era el momento que había esperado, el instante que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se preparaba, revisó sus notas. Cada detalle de su receta estaba grabado en su mente, pero el saberlo no bastaba. Necesitaba transmitir el porqué de cada elección, la historia que había entretejido en su plato. Reflexionó sobre cómo el pan que había hecho necesitaba ser un reflejo de su viaje, un testimonio de cada golpe y cada triunfo. ¿Podía lograr que los jueces sintieran eso? A medida que los minutos avanzaban, su confianza comenzaba a tambalear. La voz de Ricardo resonaba nuevamente, preguntándole si era lo suficientemente valiente para enfrentarse no solo al concurso, sino a la posibilidad de la derrota. Se miró en el espejo, y en ese reflejo encontró una chispa de determinación.
No era el pasado de Ricardo lo que la asustaba. Era el poder que creía que tenía sobre ella. Decidió que iba a cambiar la conversación en su mente. Soy igual a ninguno y estoy lista para brillar. El trayecto hacia el lugar del concurso se sintió interminable. Las calles que solía recorrer parecían diferentes, como si cada paso la acercara más a un destino desconocido, lleno de posibilidades. De repente, el auto se detuvo y al mirar por la ventanilla observó la larga fila de participantes, cada uno con su historia propia, cada uno luchando por ser reconocido. A medida que se acercaba al registro, una sensación de colectividad la envolvía. Sin embargo, en lugar de dejarse absorber por el miedo, Valentina decidió utilizar esa energía. La multitud no era su competencia, sino un campo de aliados en busca de la misma validación personal. Se presentó y sintió el peso de su voluntad al inscribirse oficialmente, como una marca indeleble que aseguraba su lugar. Las horas previas al concurso se convirtieron en un torbellino de actividad. Las mesas estaban repletas de ingredientes y el aire se impregnaba de aromas cautivadores. Mientras organizaba sus utensilios, pudo observar a otros concursantes. Algunos parecían nerviosos, otros radiaban confianza. Valentina recordó que cada uno estaba en su propio viaje, igual que ella. Finalmente, el momento llegó. El presentador dio la bienvenida y el sonido de aplausos resonaba por el salón. Cuando se anunció a los primeros concursantes, Valentina sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Sin embargo, tomó una respiración profunda y avanzó hacia la estación de cocina. A medida que comenzaba a trabajar, su mente se enfocó. Cada movimiento era consciente y deliberado. El pan naranja que había creado en meses de ensayo y error estaba en sus manos. Pero no solo era un plato, era su esencia, su historia destilada en forma comestible. La balanza de la confianza versus la duda se inclinó hacia la claridad, y cuando llegó el turno de hacer su presentación, se sintió despojada de las ataduras del pasado. La mirada de los jueces estaba fija en ella, pero su voz fue firme, evidenciando una transformación que iba más allá del simple acto de cocinar. La pasaban las palabras y podía ver en sus rostros la reacción genuina ante su creación. Pero a medida que su narrativa se desplegaba, su corazón se saltó un latido. Vio una sombra familiar entre el público. Era Ricardo. Una brisa helada recorrió su espalda. El eco de su negatividad parecía amplificado, pero Valentina no se detuvo. La misma historia que lo había incluido estaba tomando un nuevo rumbo, y esta vez ella era la heroína. Afrontando la realidad de esa figura que la había marcado, planteó en su mente una urgencia nueva. Enfrentar no solo el concurso, sino a los fantasmas que prolongaban su pasado. El momento de brillar no solo era una victoria personal, era la declaración que había esperado, pero en lo más profundo sabía que esto era apenas el comienzo. El concurso no solo era una prueba culinaria, era una oportunidad para decidir quién quería ser y qué camino tomaría. Sin embargo, al enfrentarse a Ricardo en ese mismo espacio, una interrogante se abría ante ella. ¿Qué pasaría si su presencia generaba más que temor? ¿Podría la confrontación final entre su antiguo trauma y el deseo de liberación convertirse en una catarsis definitiva? Valentina sintió que el aire se volvía pesado tras la revelación de Ricardo en el público. Se concentró en los jueces, en su aspecto severo y en la nota sublime de lo que había preparado.
Mientras hablaba, su mente luchaba entre el recuerdo del pasado y el deseo de liberar su verdadero potencial. Cuando terminó su presentación, Valentina se dio la vuelta lentamente, buscando a Ricardo en la multitud. Sus ojos se encontraron, y en lugar de desesperación, la mirada de Ricardo le transmitió una mezcla de confusión y desafío. Esa imagen encendió una chispa en su interior. No solo debía demostrar su valía a los jueces, sino que debía demostrarle a sí misma que podía liberarse de sus ataduras. A medida que la competencia avanzaba, cada acción de Valentina era más que una simple tarea culinaria. Revolver la masa se convirtió en un acto de aflicción. Batir los ingredientes se transformó en un ritual de purificación. Con cada paso, su mente comenzó a despejarse, centrada en el ahora y en lo que podía crear. Afuera, el ruido aumentaba y los aplausos resonaban como un eco lejano. Pero dentro de su mundo solo existía ella y su creación. La interacción con sus ingredientes se volvió casi espiritual, una conexión que la llevó a un estado de fluir. El tiempo, así, se convirtió en un concepto irrelevante. Su historia, su lucha, comenzaba a reflejarse en cada corte y en cada fermentación. Los jueces se paseaban entre las estaciones, entre risas y murmullos de admiración. Al acercarse a Valentina, pudo sentir sus miradas inquisitivas y expectantes. «¿Qué hace que tu pan sea especial?», le preguntó uno de ellos. Valentina se detuvo un momento, midiendo sus palabras. Recordó todas las veces que había fallado, cada fracaso que había sentido como un balde de agua fría, y cómo esos momentos la llevaron a este punto. Este pan no solo es alimento, es mi viaje, mi lucha. Cada ingrediente habla de mí, de mis raíces, de lo que he aprendido y de lo que he superado. Es un símbolo de resiliencia. Su voz resonó con autenticidad, un eco de determinación que no había experimentado antes. Los rostros de los jueces se transformaron al escuchar su sinceridad. Cada uno sintiendo la fuerza de su historia como una obra maestra culinaria. Mientras presentaba el plato, Valentina sintió que la sombra de Ricardo comenzaba a desvanecerse. Aun así, su presencia al margen continuaba pulsando en su mente. Un susurro persistente, pero en lugar de dejar que la negación y la duda la detuvieran, optó por aprovechar esa energía. Enfocada en la liberación, deslizó su mano por el borde de su mesa y sintió la madera rugosa bajo sus dedos. Esa era su base, su soporte, su autonomía. Los jurados comenzaron a probar su creación, y a medida que se llevaban el pan a los labios, ella podía leer en sus gestos cómo los sabores despertaban experiencias en su paladar. La respuesta fue inmediata. Sus miradas se iluminaron, y Valentina dejó escapar una respiración que parecía contener todo su ser. Con cada bocado se sentía más fuerte. No eran solo palabras vacías. Ella estaba transformando el dolor en arte. Sin percibirlo, el poder de su pasado se diluía en la autenticidad de su presente. Pero aún quedaba un hilo por cortar. Puede que hubiese ganado el favor del jurado, pero su verdadera prueba estaba en la interacción con Ricardo. Cuando la ronda de preguntas finalizó, Valentina, en un acto de coraje, se dirigió hacia él. Mientras caminaba, cada paso resonaba como un tambor en su corazón. En su interior se enfrentaba a una disyuntiva. ¿Elegiría permanecer en la sombra de los fantasmas o reclamaría su narrativa a partir de ese instante? ¿Por qué estás aquí?, murmuró con una voz que, aunque temblorosa,
mostraba una certeza creciente. Ricardo, sorprendido, no pudo evitar un instante de vacilación. Sus ojos, antes llenos de la carga de su historia compartida, mostraron una vulnerabilidad que Valentina nunca había imaginado. La confrontación que había temido podía convertirse en un encuentro revelador. A medida que él comenzaba a responder, Valentina sintió que su destino se entrelazaba de nuevo. El momento de la confrontación no solo implicaba cocina, era la oportunidad de reescribir un capítulo de su vida que había permanecido atrapado por demasiado tiempo. Pero a medida que palabras quedaban en el aire, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuál sería la verdad detrás de su presencia? Valentina se detuvo frente a Ricardo, sintiendo cómo el aire se tornaba espeso entre ellos. Cada palabra que había compartido en el escenario resonaba en su mente, y de alguna manera esta era una continuación de su propio discurso, el correcto enfrentamiento a su historia personal. En realidad, ¿por qué decidiste venir aquí?, insistió, su voz cargada de la seguridad que había cultivado. La mirada de Ricardo, antes arrogante, ahora parecía un reflejo del desconcierto, como si no supiera cómo encajar en esta nueva Valentina que confrontaba su propia verdad. No puedo dejar de pensar en lo que ha cambiado, en lo que significas para Alejandro, respondió él, su tono modificado. Valentina sintió que su corazón latía más rápido al escuchar mención de su nombre, pero se recordó que no era el momento de perder su foco. No soy un reflejo de lo que tú deseas que sea, ni de cómo me percibías antes, replicó, manteniendo su postura. He trabajado por cada éxito y cada error, y no te necesito ni a ti ni a tus palabras a mi alrededor. Con esa declaración, un peso se levantó de sus hombros. Había comenzado a despojarse de las conexiones masivas que le imponía su historia. Ricardo, que antes había sido alguien que la mantenía atada a las inseguridades, ahora parecía desvanecerse en el aire pesado entre ellos. La respuesta de él llegó como un eco apagado. Solo quería demostrarte que he cambiado también, musitó, pero sus cavilaciones estaban tintadas de confusión. No era suficiente, y aquí estaba Valentina, decidida a aceptar nada menos que lo que merecía, el reconocimiento sincero de quién era y de sus logros. Cambiar no implica que entiendas el dolor de los demás, dijo ella en voz baja, el coraje ardiendo en su interior, y no estoy obligada a perdonarte por el pasado. He trabajado duramente para ser hoy quien soy, y la Valentina que ves ahora no necesita la validación de nadie. A la vez que finalizaba su discurso, su mente comenzaba a incluir la imagen de un futuro en el que no habría lugar para el miedo, ni para los ecos de los menosprecios de Ricardo. En su lugar solo había aceptación, libertad y el poder de decidir su camino. Con la cabeza en alto, se dio la vuelta para entrar al bullicio de la competencia nuevamente. Los aplausos resonaban mientras el jurado terminaba de probar su creación. Estaba empoderada, lista para mostrar su verdadero yo y su pasión por la cocina, como un homenaje a sus raíces y a su viaje personal. Mientras daba cada paso hacia su mesa, se sintió más ligera y libre. Lo que antes representaba ataduras y desigualdades, hoy se había convertido en una lección de crecimiento y superación. La sombra de una antigua narrativa se desvanecía con cada bocado que la gente daba de su pan, cada roce de sus manos en el área de cocina y cada mirada de admiración que recibía.
Había pasado de ser una simple empleada a una chef en pleno reconocimiento de su voz y su arte. El concurso marcó el final de una etapa y el inicio de una nueva. Cuando se anunciaron los ganadores y su nombre resonó en el auditorio, Valentina sintió que cada lágrima de esfuerzo, cada lucha por superarse, cada momento de autoafirmación se colmaba en una realización profunda. No solo ganó, alcanzó una victoria personal que la validó y la empoderó. La mirada de Alejandro cruzó la sala y se sintió envuelta en su apoyo incondicional. Había conquistado no solo a los jueces con su cocina, sino a sí misma. La Valentina que, en busca de pertenencia, había vacilado en su camino, ahora emergía con una confianza sólida, competente y establecida. La sensación de plenitud y satisfacción en su corazón resonaba en cada rincón de su ser. Había demostrado su valor, no solo al mundo, sino a ella misma. La transformación que había emprendido no solo era un testimonio de su capacidad de enfrentar adversidades, sino de llevar su autenticidad a la mesa. Esa noche había logrado algo más que un premio. Se había comprometido a vivir sin miedo y con toda la grandeza que portaba como mujer latina. Mientras salía del evento, su mente estaba clara y enfocada en el futuro que le aguardaba. Tenía planes y metas que iba a perseguir con fervor, y sabía que estaba lista para transformar cada cocina en un hogar donde su historia florecería. La batalla que el pasado había presentado se había cerrado. El eco de esas inseguridades se desvanecía. Valentina avanzó hacia el futuro, una chef decidida a seguir creando, empoderándose no solo a través de su arte, sino también en su vida. Su viaje había comenzado, y esta era solo la primera página de muchas más historias que iba a escribir. No había rencor, solo gratitud por cada paso que la había llevado aquí, y en ese lapso descubrió la vibrante belleza de ser quien realmente era. Con un profundo sentido de logro, declaró en su mente: «Soy una chef, y estoy lista para conquistar este mundo». Si te ha emocionado esta historia y anhelas más relatos inspiradores sobre la superación, necesitas suscribirte ahora al canal. No olvides darle un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y mantener vivo este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.